Job capítulo 12, un capítulo que consta de 25 versículos. Un poco complicada está la lectura porque la traducción quizá no sea muy ágil, muy flexible. Algunas versiones más modernas de la Biblia presentan este capítulo con más comprensibilidad. Pero la versión Reina Valera, la versión tradicional en español, es muy buena y de todos modos nos da su enseñanza. Job capítulo 12, podemos titular este capítulo La sabiduría y poder de Dios en contraste con la sabiduría y poder del hombre. Sabiduría y poder de Dios en contraste con la sabiduría y poder del hombre. Y dividimos el capítulo en tres partes. Primeramente, sarcasmos de Job, los versículos del 1 al 6. Luego, segundo, la inteligencia universal, versículos 10 al 12. Y la parte final, versículos 13 al 25, la sabiduría y el poder de Dios. Vamos a leer la primera parte, la primera sección, versículos 1 al 6. Como siempre, comienza Reina y vamos dando la vuelta, del 1 al 6. Respondió entonces Job diciendo: Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros, ¿y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Hemos titulado esta sección Sarcasmos de Job. Job en su dolor, en su amargura, se defiende con sarcasmos contra sus amigos que pretenden tener toda la sabiduría del mundo. Es interesante que al final del libro Dios dice que los tres amigos de Job no hablaron con sabiduría. Dios dice, Job habló con sabiduría, aunque Job era el que más se quejaba contra Dios, el que más protestaba contra Dios. Los tres amigos parecían ser amigos y defensores de Job, y Job parecía ser el contrincante de Dios. Sin embargo, al final del libro Dios dice a los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar: vosotros no habéis hablado sabiduría como mi siervo Job. Así que está bien en esta sección que Job hable con sarcasmos acerca de la sabiduría de sus amigos. Número 1, todo hombre se cree sabio. Ese es el sarcasmo de Job. Todo individuo que habla cree hablar con la mayor sabiduría del mundo. Toda persona que da su opinión piensa que la opinión de él es sabiduría divina. Todo hombre que se mete en una discusión y mete cuchara cree que está diciendo lo más grande que hay, pero no es así. Las palabras de los hombres son vanas. Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Es un sarcasmo contra sus amigos, que se creían que ellos tenían toda la sabiduría y que si ellos no hablaban, nadie podría exponer la sabiduría de Dios. Estaban muy pagados de sí mismos, como aquel hombre que decía, la poesía, yo no sé qué decir de la poesía. Homero ha muerto, Shakespeare ha muerto y yo no me siento nada bien. Todo hombre cree que él mueve la ciencia, o que con él muere la ciencia. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros.
¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Aquí Job alcanza a todos los que van a hablar acerca de cosas profundas y grandes, misterios de la ciencia, misterios de la naturaleza, misterios del ser, misterios de la religión, misterios de Dios, todos los que van a hablar después de Job. ¿Quién hay que no pueda decir otro tanto? Que él tiene toda la sabiduría. Es una ironía, es un sarcasmo de Job. La mejor actitud es la que tiene Job al final del libro cuando dice: por tanto cerraré mi boca y callaré, me arrepiento en el polvo y en la ceniza. También es sarcasmo de Job decir que los malos la pasan bien y que aquellas personas que tambalean, a veces tambalean en la vida, tambalean en las ideas, tambalean en las creencias, nunca falta uno que lo empuje para que se haga peor. El verso 5, está un poco extraño aquí el versículo, pero el sentido es este: aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Job, que conoce la vida, sabe que una persona que está empezando a caer, a resbalar en la vida, a hundirse, no es ayudado por sus amigos. Al contrario, sus amigos lo van a empujar para que caiga más. Y entre los cristianos evangélicos del montón ocurre eso siempre. Hay un hermano que tiene un traspiés, que tiene un tropiezo, y todos los demás le caen encima acusándolo inmediatamente de pecador. Que está en pecado, por eso le ha venido este castigo. A la larga, los tres amigos de Job era lo que decían: porque pecaste te está pasando, estás sufriendo todas estas calamidades. No hay sabiduría en eso, no hay sabiduría en eso. La sabiduría está en callar la boca delante de Dios y dejar que Dios resuelva las cosas y que Dios establezca cuál es la verdad. Segunda parte, la inteligencia universal, versículos 7 al 12. También podemos leer aquí del 7 al 12, 5 versículos, comenzando Reina. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará; los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes? ¿Que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. La inteligencia universal, hemos titulado esta sección. Este mundo está creado por la inteligencia de Dios. Esta es la tesis. Este universo ha salido de la inteligencia de Dios. Por lo tanto, todo lo que existe en el universo tiene una pizca de la inteligencia de Dios. Aún los insectos, aún los gusanos, aún una brizna de hierba. Teilhard de Chardin, el gran pensador francés, que escribió el libro El fenómeno humano, dice: tenemos que aceptar, si creemos en el alma, que aún los átomos tienen cierta clase de psiquismo. Y puede ser que sea así. Aquí Job dice más o menos la misma cosa. Dice que la creación tiene conciencia del Creador. Todos los animales, de alguna manera, tienen conciencia de su Creador. El Snoopy, que está hoy con nosotros, a su manera, en su mente de perro, en su alma de perro, quizá él sabe que Dios lo hizo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Miren lo que dice Job. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán.
¿Qué cosa que que Job le diga a 3 hombres sabios que las bestias le van a enseñar cosas que ellos no saben? A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? ¿Nos damos cuenta de este pensamiento? Dios ha puesto su sello en todo lo que hizo. Y ese maravilloso instinto que tienen los animales, ¿de dónde viene sino de Dios? Pensemos en las aves migratorias, por ejemplo. Cómo hay palomas y golondrinas y patos y gansos que vuelan miles de millas y no se pierden en el camino y llegan al punto deseado. Allá en mi pueblo, Colón, todos los veranos hay miles y miles de golondrinas en el pueblo. Son la alegría, la característica del pueblo. Y esas golondrinas, cuando llega el otoño, allá en marzo, vuelan 6.000 millas u 8.000 millas hasta llegar a San Juan Capistrano, aquí en California. ¿Cómo saben escoger el rumbo esas golondrinas? ¿Cómo no se pierden a lo largo de 6 u 8.000 millas de camino? ¿Quién les enseñó? Bueno, la inteligencia universal. Y pensar que hay hombres sin inteligencia. Cuando uno el burro tiene inteligencia. También los sentidos, dice Job, deben enseñarnos la sabiduría. Leamos el verso 11 otra vez. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Job menciona solamente 2 de los sentidos, el oído y el gusto. Pero los 5 sentidos que tenemos son puertas por las cuales puede entrar la sabiduría. El oído, la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Job sabe de que los sentidos pueden enseñarle al hombre si el hombre sabe usar bien sus sentidos. Y por último dice Job que los años también traen sabiduría. Así dice el verso 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Sí, el mucho vivir tiene que traerte sabiduría y ciencia. Pero lamentablemente hay viejos que saben menos que un joven. Mi hermano Nervo siempre hablaba con cierto desprecio acerca de los viejos inexpertos, le llamaba él, y conocía varios de esos. Hombres que tenían 80 años de edad y todavía no habían aprendido a vivir. Todavía no tenían una palabra de consejo para los jóvenes. Todavía no entendían el milagro de la creación, el milagro de la vida. Así que Nervo fue el que creó esa frase, viejos inexpertos, y los despreciaba. Los años deben traer sabiduría, los sentidos deben enseñarnos los secretos de la creación y todos los animales de la creación también, las flores, las plantas. Parece ser que si el hombre descubriera todos los secretos de los vegetales, de los insectos, de los animales, llegaría a descubrir el secreto del hombre. Porque la naturaleza es un libro de Dios, donde es posible encontrar a Dios. Bueno, venimos ahora a la tercera parte, la sabiduría y el poder de Dios. Después de hablar con sarcasmo Job de la sabiduría del hombre, expone la sabiduría y el poder de Dios. Vamos aquí a ir parte por parte. Primeramente, Dios maneja al hombre como lo quiere manejar. Versículos 13 y 14. ¿Quién lee el 13 y el 14? Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le hable.
Dios maneja al hombre como quiere. Lo hace vivir, lo hace morir. Dios lo puede condenar eternamente, Dios lo puede salvar eternamente. Y el hombre no puede decir ni pío delante de Dios. Dios es súper poderoso, Dios es súper sabio. Los hombres son manejados por Él. Dios marca el destino de cada hombre. A veces por su gracia maravillosa tuerce el destino de un hombre y lo saca de un destino malo y lo pone en un destino bueno. Pero de todos modos Dios maneja al hombre. En el verso 15, Job dice que Dios manda la seca y manda la lluvia. ¿Qué dice el verso 15? Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Así que Dios manda la sequía, Dios manda la lluvia. Cuando es tiempo de seca, alabemos a Dios. Cuando es tiempo de lluvia, alabemos a Dios también. Dios todo lo hace. Jesús dijo que Dios hacía llover sobre buenos y malos y mandaba su sol sobre justos e injustos. Hemos tenido 10 días de intensas lluvias, ahora llevamos ya 10 días de buen sol. Mañana pasado cambiará el tiempo otra vez y quizá tenemos lluvias torrenciales. Dios maneja la naturaleza como maneja a los hombres. Dios conoce al engañador y al engañado. Es decir, Dios conoce todos los argumentos que tontamente dicen los hombres. Verso 16. Con Él está el poder y la sabiduría, suyo es el que hierra y el que hace errar. Qué cosa interesante que Dios conozca el argumento del acusador y la defensa del acusado. Cuando dos personas se trenzan en una discusión feroz, y a veces hay discusiones familiares que duran años y nunca se arreglan, cuando marido y mujer están peleando ferozmente por un quítame de allí esas pajas, Dios conoce el argumento de ambos y se debe reír a carcajadas y decir, miren qué tontos esos dos. Ninguno de los dos tiene razón, pero los dos creen tener razón. Job se da cuenta de eso y dice, Dios conoce al que yerra y al que hace errar. También entontece a los sabios y a los jueces. Verso 17. Y hace andar despojados de consejo a los consejeros, y acontece a entontece a los jueces. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros. ¿Cómo se reirá Dios de todos esos consejeros familiares que abundan en este país en esta época? Tengo un amigo, no lo voy a mencionar, es argentino. Trabajó de misionero muchos años, todavía trabaja de misionero para una misión aquí. Se especializó en consejería familiar, consejos a los matrimonios. Pero llevan como 15 o 20 años separados con la señora. No se pueden ver. Han llegado a separarse. Ella vive en una casa, él vive en un apartamento. Se aman. Ellos dicen que se aman. Pero no bien están juntos, a la media hora ya están discutiendo ferozmente. Nunca ha podido entenderse con la esposa. ¿Será que él es de sangre italiana y ella es de sangre alemana? No sé, pero nunca se han entendido. Por eso la misión le dijo, mira, dedícate a cualquier cosa menos a consejería familiar, porque tu familia es un fracaso, no tienes autoridad para aconsejar a otros. Así que Dios dice, entontece los consejos de los consejeros. Él también trastorna como quiere a los poderosos. Una versión dice, trastorna como quiere a los sacerdotes. Parece que en el tiempo de Job, como ahora, en ciertas partes, los sacerdotes tenían un poder extraordinario.
Y en verdad era así. En aquellos lejanos tiempos, un sacerdote era amo y señor de la gente. Tenían un poder tremendo sobre el pueblo. Sacerdotes de cualquier religión eran seres superpoderosos y superprivilegiados debido a la ignorancia de la gente. Ahora no, con tanta ilustración, con tanto conocimiento, con tanta inteligencia como la gente ha adquirido, ya nadie le cree a los sacerdotes. Pero en tiempos antiguos, un sacerdote de cualquier religión era un semidios. ¿Qué dice de los poderosos o sacerdotes? Versos 18 y 19. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Aquí en otra versión dice, y trastorna o confunde a los sacerdotes. De todos modos, Dios es más poderoso que todos los hombres poderosos. Y todos los hombres poderosos deberían ser más humildes delante de Dios. Dios también, en su poder y sabiduría, enreda las palabras de los que hablan mucho, consejeros y sabios, y les hace decir sonceras. Verso 20. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Cuando un hombre se hace demasiado sabio, Dios lo trastorna de alguna manera. ¿Eso a qué se refiere? ¿A que te haces sabio en tu propia sabiduría? Claro, claro. Dios se burla de los inteligentes cuando los inteligentes no son humildes. Se burla de los científicos cuando los científicos se vuelven necios y tontos y niegan la creación de Dios o niegan al Creador. También, según la sabiduría y el poder de Dios, puede revelar, si quiere, las cosas más secretas y profundas. Verso 22. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Si Dios quisiera, podría revelar ahora mismo todos los profundos secretos de la creación, de la vida, de la muerte, de la eternidad, de la salvación. No, el camino de salvación Dios lo ha revelado claramente. Eso es lo maravilloso. El camino de la salvación está clarito en la Biblia, si uno lo quiere entender y leer. Arrepentimiento para con Dios, fe en el Señor Jesucristo. Ese es el camino de salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es revelación de misterios profundísimos, que Dios los ha hecho sencillísimos. Como Pablo le contestó al carcelero de Filipos cuando le preguntó qué tengo que hacer para ser salvo. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es también revelación de cosas muy profundas, porque el plan de salvación es algo que Dios lo planeó, lo pensó en la eternidad y Jesucristo lo realizó en la cruz del Calvario. Y Dios revela eso en forma muy sencilla y clara. ¿Quién no entiende? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que Dios ha querido revelar, especialmente cómo el hombre puede reconciliarse con Dios, eso está clarito en la Biblia. Y aún un niño lo puede entender. Pero otras cosas más profundas, Dios no las ha revelado todavía. En el libro del Deuteronomio hay un texto que dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Así que no pretendamos saber todo, ni intentemos descubrir todo. Mejor es andar por fe que por vista. Pero si Dios quisiera, podría revelarnos a nosotros cuatro en esta noche
cosas fenomenales. Pero Él, que es Pero más más sabio ganas que de irnos con Él nos daría. Él que es más sabio que nosotros está esperando el momento de revelarnos todo. También Dios maneja a su antojo el mar de la humanidad. Verso 23. Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Este es el mar de la humanidad, las naciones, las gentes. Él las multiplica, Él las destruye, Él las esparce, Él las vuelve a reunir. Dios maneja el mar de la humanidad para aquí y para allá. La historia, después de todo, no la están haciendo los hombres, la historia la hace Dios. Dirige desde lo secreto y desde lo oculto la política mundial. Dirige la historia, dirige los descubrimientos, dirige la política y aún las religiones. Porque si no, habría áreas en la vida del hombre sobre las cuales Dios no tendría ningún poder. Pero es cierto eso, Dios maneja a su antojo el mar humano, lo lleva de aquí para allá, pero lo va encaminando hacia un punto final. Y el punto final de la historia, según la Biblia, es el juicio del gran trono blanco. Cuando se levante en los mismos cielos el gran trono del juicio para juzgar a todos los hombres que han vivido, viven y vivirán todavía sobre el planeta Tierra. Dios lo hace todo. Y Dios conduce todo. Debemos tener fe hacia un final feliz. El triunfo de Jesucristo sobre todas las fuerzas del mal y el premio y recompensa para todos los hombres y mujeres que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y por último, como otra prueba y manifestación del poder y la sabiduría de Dios, entontece a los gobernantes de un país si no le dan a Él honra y gloria. Versos 24 y 25. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz. Los hace errar como borrachos. Así que los reyes, los dictadores, los emperadores, los presidentes creen tener muchísimo poder, pero detrás de ellos está Dios. Y si no le dan gloria y honra, y Dios quiere hacerlo, los pondrá en ridículo delante de sus propias naciones, de sus propios países. Esto es lo que sacamos de este capítulo en cuanto a la sabiduría y el poder de Dios. Tenemos un Dios bueno, cosa que Job no sabía todavía, porque este poderoso Creador, este poderoso y sabio gobernante de las naciones, es también nuestro Padre Celestial. Y cuando pensemos en Dios, pensemos más que nada como en nuestro Padre Celestial, porque esa es la enseñanza que trajo Jesús al mundo. Cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es súper poderoso, Dios es súper sabio, Dios es vengativo, Dios es celoso, Dios es fuego consumidor, pero por sobre todas las cosas para nosotros, Dios es nuestro Padre. Amén. Y amén. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Hasta aquí la plática. Que el Señor la haga motivo de inspiración para todos nosotros. Amén.